Dando continuidad al curso, en esta sesión hablaremos de las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos por la técnica de difusión en disco. Esta técnica, si bien ha dejado de ser un método de referencia, sigue siendo un método estandarizado que nos puede dar mucha información y que tiene bastantes ventajas. Dentro de las actividades de la Red Nacional de Vigilancia por Laboratorio de la Resistencia a los Antimicrobianos, se espera que los laboratorios estatales de salud pública, así como los laboratorios institucionales de referencia y otros laboratorios que puedan adoptar esta metodología con los parámetros suficientes de calidad, lo puedan hacer porque nos ayuda a dar una interpretación rápida sobre la susceptibilidad o resistencia a los antimicrobianos, así como inferir la mayoría de los mecanismos de resistencia. El primer antibiótico de la historia, la penicilina, fue descubierto en 1928 y para 1945 Morley D.C. publicó su artículo titulado A Simple Method of Testing the Sensitivity of One Bacteria to Penicillin and Sulfathiazole by use of impregnated blotting paper discs, convirtiendo el método de difusión en disco en el más antiguo para el estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos. Aunque existen tres variedades de los métodos de difusión en disco, actualmente la más empleada de rutina en los laboratorios clínicos es la propuesta en 1996 por A.W. Bauer y W.M.M. Kirby, que son los más famosos, dando el nombre a la metodología, pero en este artículo también participó J.C. Sherrish y M. Turk. En este artículo llamado Pruebas de susceptibilidad a antibióticos por el método estandarizado de discos simples. Posteriormente, esta metodología fue estandarizada por el CLCI gracias a su practicidad en la evaluación de la mayoría de los patógenos bacterianos de rápido crecimiento, incluyendo microorganismos exigentes más frecuentes, la gran variedad de antimicrobianos a evaluar y el uso de material no sofisticado. El método se fundamenta en la ley de difusión de Fick bidimensional y la ley de Graham, al emplear un círculo de papel filtro impregnado con una sustancia a una concentración definida, ya sea un antimicrobiano o un inhibidor de algún producto microbiano. Este disco se aplica sobre la superficie de un agar previamente inoculado con una suspensión bacteriana estandarizada. A partir de ese momento, el disco absorbe el agua en el medio del cultivo, disolviendo o suspendiendo el compuesto químico, según sea el caso, y este empieza a difundir por el agar formándose un gradiente de concentración, donde se mantiene una alta concentración cerca del disco de papel y la concentración disminuye conforme la distancia recorrida, generalmente con una distribución gaussiana. Atendiendo a las leyes de Fick y Graham, es importante considerar la concentración de compuesto químico de los discos, el espesor del medio de cultivo constante de 4 milímetros, así como su concentración de agar y su relación con el entramado de las redes de agarosa, el peso molecular del compuesto químico, así como su tamaño y la temperatura de incubación. El grosor aceptado para el medio de cultivo es de 4 milímetros más menos 0.5 milímetros, lo cual genera patrones de difusión constantes de cada antimicrobiano que difunde en todas direcciones en el medio de cultivo. Debido a lo anterior, un medio más grueso requerirá la difusión de más antibiótico hasta el fondo del medio y disminuirá la difusión hacia los alrededores. Como resultado, el halo de inhibición se puede ver afectado dando un falso resistente. Por otro lado, un medio de cultivo demasiado delgado requerirá de una menor difusión hacia el fondo, aumentando la difusión hacia los laterales y dando como resultado un falso sensible. El efecto anterior también se puede observar con medios de cultivo no nivelados, donde una parte es más delgada que la otra en la misma placa Petri, lo cual puede derivar en halos distorsionados,
que en el caso de placas, que más adelante lo vamos a ver, placas indicadoras de mecanismos de resistencia pueden llevar a interpretaciones erróneas, infiriendo mecanismos de resistencia que no están presentes u ocultando aquellos que sí están presentes. Las variaciones en la difusión de los antimicrobianos también se pueden presentar debido a un exceso o falta de agarosa en el medio de cultivo. Entre mayor cantidad de agarosa, el entrecruzamiento de las fibras será mayor, dificultando la difusión de moléculas de mayor tamaño y por lo tanto dará un resultado falso resistente. Y viceversa, entre menor sea la concentración de agarosa, las redes estarán menos cerradas o habrá más huecos, por el cual podrá difundir más fácilmente la molécula a una mayor distancia, dando falsos sensibles. Además de que un medio demasiado aguado o sin la suficiente agarosa se puede romper fácilmente al momento de hacer la inoculación. En cuanto a la temperatura de incubación, la difusión de las moléculas en un medio aumenta en forma directa con el aumento de la temperatura, por lo que variaciones en la temperatura de incubación pueden derivar nuevamente en falsos resistentes o en falsos sensibles. Como vemos, aunque es uno de los métodos más nobles porque no requiere demasiada tecnología, sí es de los métodos donde hay que cuidar mayor cantidad de factores y por eso hay que tenerlo como un método de bastante cuidado y que no es tan fácilmente ejecutable. Esta es la razón por la cual para la Red Nacional de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos se da preferencia a aquellos laboratorios que tengan establecidos los métodos automatizados, porque es más reproducible y tiene menos factores a controlar, a diferencia de este método de difusión en disco. Atendiendo a las propiedades químicas de los compuestos a probar, es importante considerar el pH del medio, ya que dependiendo de la naturaleza de cada sustancia, la disminución o el aumento de grado de ionización de la sustancia debido al pH podría afectar la solubilidad de cada molécula y con ello su efectividad por una parte, así como la forma en que difunde a través del medio de cultivo. Atendiendo a los mecanismos de resistencia bacterianos, sobre todo los enzimáticos, es importante considerar la composición del medio de cultivo, principalmente la concentración iónica y la naturaleza de los metales que están presentes en el medio de cultivo. En cuanto al metabolismo bacteriano, también será importante considerar la atmósfera y la temperatura de incubación necesaria para que el microorganismo se desarrolle de forma adecuada, la velocidad de duplicación bacteriana, la fase de crecimiento bacteriano a partir del cual estamos realizando la prueba, así como el tamaño del inóculo y los suplementos del medio de cultivo, ya sea sangre, factores específicos de crecimiento, entre otros. Esto dependerá de cada microorganismo, pero después de las 16 o más horas en algunos microorganismos de incubación, puede formarse o no un halo de inhibición del crecimiento bacteriano, que será medido con un calibrador de Vernier o una escala milimétrica transparente, y que tiene una relación directa con la efectividad o no del antimicrobiano sobre algún mecanismo metabólico bacteriano, clasificando generalmente a la bacteria como sensible, intermedia, resistente, sensible dosis dependiente o no sensible. Estos términos ya los hemos abarcado en cursos anteriores a lo largo de este año. De acuerdo a la colocación estratégica de antimicrobianos en la placa, este método, además de clasificarnos en lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior, también nos permite inferir la presencia o ausencia de mecanismos de resistencia específicos de acuerdo a las interacciones entre antimicrobianos, inhibidores, ya sea que sean interacciones sinérgicas o antagónicas, así como patrones específicos descritos en la guía de vigilancia por laboratorio de la resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, en este momento en pantalla vemos una imagen de cómo se ve Pseudomonas aeruginosa con sus diferentes fenotipos y la interacción que se da por la colocación estratégica que se ha diseñado
para detectar o inferir los patrones o mecanismos de resistencia más comunes que tenemos. En el lado izquierdo, la primera placa Petri, verán una cepa completamente sensible de Pseudomonas aeruginosa, pero que sí se muestra un antagonismo entre una cefalosporina y un carbapenémico. Esto debido a la presencia de una AMPC inducible que está en todas las Pseudomonas aeruginosa, por lo tanto no nos debería llamar la atención. Del lado derecho vemos cómo se empiezan a cerrar los halos de inhibición. Aquí ya vemos cómo los carbapenémicos tienen un halo de inhibición bastante pequeño, pero aún así hay halos de inhibición. Esto en pseudomonas es característico de pérdida de porinas e hiperproducción de bombas de flujo. Posteriormente vemos el grupo de las carbapenemasas. Si son metalocarbapenemasas, vamos a ver una sinergia entre los carbapenémicos y el disco de EDTA, que es el que se ve más blanco en la imagen, y vemos cómo los halos de inhibición se deforman para acercarse al disco. Y también, si tenemos una serincarbapenemasa, por ejemplo la KPC, vemos que no hay esta sinergia con el disco de EDTA, pero sí existe la resistencia. Y por último, tenemos monstruos de pseudomonas, por ejemplo, esta doble productora de carbapenemasas, una metalocarbapenemasa y una serinocarbapenemasa, una NDM y una KPC, donde aunque vemos la resistencia, ya no es posible ver la sinergia con el EDTA. Actualmente en la región de las Américas, los lineamientos aceptados para la ejecución de estas pruebas están establecidos por las guías CLSI. Principalmente la guía CLSI M02, que nos establece los procedimientos para difusión en disco. Y para los valores de corte podremos recurrir a dos documentos diferentes. Generalmente recurriremos al CLSI M100, donde tenemos los valores de corte para la mayoría de los microorganismos aislados. Y también podríamos en algunos casos recurrir al CLSI M45, donde tenemos valores de corte para bacterias que son poco frecuentes o de difícil aislamiento. Entonces, cualquiera de estos tres documentos sería el que nos regiría en la región de las Américas, incluyendo a México. A veces es difícil acceder a estos documentos, sobre todo el CLSI M02, pero este documento ya ha sido impactado en la guía de vigilancia por laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos del INDRE. En cursos anteriores ya les hemos enseñado a acceder a los valores de corte de forma gratuita en Internet del CLSI M100 y CLSI M45. Vale la pena que vuelvan a consultar esas sesiones si ya no lo recuerdan, porque estos dos documentos son imprescindibles en el laboratorio para hacer una correcta interpretación de las pruebas de susceptibilidad. Además, gracias a los protocolos establecidos por la Red Latinoamericana y del Caribe de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, o llamado Relabra Plus, así como los protocolos establecidos por el Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana, LRAM del INDRE, sobre estas metodologías, se pueden emplear estas colocaciones estratégicas para inferir la mayoría de los mecanismos de resistencia implicados en el fenotipo de susceptibilidad observado. De forma general, suele ser de las metodologías más prácticas y sencillas, ya que no necesita equipo especializado y se puede evaluar numerosos antimicrobianos a la vez, lo cual lo hace más disponible en los laboratorios según recursos e infraestructura. Sin embargo, habremos de tomar en cuenta que es un resultado cualitativo y además todos los factores anteriores que ya vimos que pueden afectar a esta metodología y que también retomaremos otras fuentes de variabilidad al final de esta sesión. Ahora revisemos cómo se ejecuta esta metodología. Es bastante importante que pongamos atención en esta parte teórica, ya que durante las capacitaciones que estaremos dando en el INDRE en 2026, será imprescindible conocer esta base teórica para solamente en el laboratorio hacer habilidad en la parte manual, en la parte operativa.
Es muy importante que solo se van a evaluar por eh, esta prueba que es prueba de susceptibilidad a antimicrobianos por el método de difusión en disco, cepas puras, viables, con una identificación confirmada previamente y que estén en el medio de cultivo adecuado para su propagación. Dependiendo de los microorganismos, tendremos que ocupar medios de cultivo específicos. Cada uno tendrá sus propias indicaciones para poderlos hacer crecer. Vamos a asegurarnos de que los medios de cultivo que empleemos estén atemperados antes de hacer cualquier procedimiento, ya sea de propagación o de prueba de susceptibilidad antimicrobiana. Es decir, si guardamos los medios de cultivo en refrigeración, tendremos que atemperarlos mínimo 15 minutos antes de su uso. Además, deberemos tener un control de la humedad, es decir, eliminar el exceso de agua de condensación que se pueda formar en la superficie del medio de cultivo, ya sea introduciéndolo en una incubadora a 35 grados centígrados más o menos 2 grados centígrados por un periodo entre 10 y 30 minutos, con las tapas entreabiertas, o la otra posibilidad es abrir completamente la placa en un gabinete de bioseguridad o de flujo laminar para que se pueda evaporar esta agua y con esto controlar la humedad. El número de placas que ocupemos, ya sea para la propagación, pero especialmente para las pruebas de susceptibilidad, dependerá del microorganismo. Y esto nos definirá cuántos discos podemos poner en cada placa. Hay veces que solo podemos poner un disco y hay veces que podemos llegar a poner hasta 10 discos, pero esto va a depender del microorganismo y de la placa específica que ocupemos. Aquí vemos en esta tabla primero los medios de cultivo que necesitamos para propagar los microorganismos. En el caso de Haemophilus, Neisseria gonorrea y otras Neisserias, la propagación se hace en agar chocolate con suplemento de crecimiento definido al 1%. Se incuba a 36 grados centígrados más menos 1 grado centígrado en atmósfera de dióxido de carbono al 5%. Esto es sumamente importante, esta temperatura y este dióxido de carbono, sobre todo en Neisseria gonorrea. Haemophilus y otras Neisserias pueden soportar un poco más de variación, podríamos decir que 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. Pero Neisseria gonorrea sí es a 36 grados centígrados más menos 1 grado centígrado y la vamos a propagar antes de que entre el proceso de susceptibilidad antimicrobiana entre 20 y 24 horas. Para estreptococos ocuparemos agar sangre de carnero, el cual incubaremos a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados en atmósfera de dióxido de carbono al 5% entre 18 y 20 horas. Y para otros microorganismos no fastidiosos, podemos ocupar cualquier medio de cultivo no selectivo, por ejemplo, agar sangre, base de agar sangre, agar nutritivo, agar soya tripticaseína, agar infusión cerebro-corazón, etc a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados en aerobiosis por un periodo entre 18 y 24 horas. En esta temporalidad, en este tiempo que está marcado en esta tabla, se considera que el microorganismo es joven, está en las propiedades adecuadas para poder entrar a la prueba de susceptibilidad. Menos tiempo que esto, la bacteria está demasiado joven y podría no expresar por completo los mecanismos de resistencia, o mayor tiempo a esto, ya la cepa puede estar bastante vieja y también se pueden empezar a afectar los mecanismos de resistencia y esto dificultar la detección, así como el crecimiento puede ser muchísimo menor, dando un falso sensible en algunos casos. En la tabla anterior vimos los medios de cultivo que se requieren para propagar las bacterias antes de entrar a la prueba de susceptibilidad antimicrobiana. Ahora, para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana por difusión en disco, se requieren los medios de cultivo que se muestran en este momento en pantalla. Para Haemophilus, la prueba de susceptibilidad por difusión en disco se realizará en Agar Haemophilus Test Medium, HTM. Neisseria y Streptococo haremos la evaluación en agar Müller-Hinton con sangre de carnero al 5%. Neisseria gonorrea lo haremos en agar gelosa chocolate más suplemento de crecimiento definido al 1%. En el caso de Neisseria gonorrea,
Es importante que el agar gelosa chocolate sea preparado a partir de base de agar gelosa chocolate con hemoglobina. Para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana no podemos hacer el agar gelosa chocolate quemando sangre de carnero. Esto debe de ser preparada con hemoglobina. Y el medio más ocupado y que se ocupa prácticamente para todos los microorganismos no fastidiosos es el agar Müller-Hinton. En específico debe de ser agar Müller-Hinton 2, que es el medio de cultivo que tiene cationes ajustados. Y como vimos al inicio de esta sesión, es muy importante la cantidad de iones y metales presentes en el medio porque van a intervenir en los mecanismos de resistencia, así como los mecanismos de captación de los antibióticos. Esto también lo vimos durante la primera semana cuando vimos mecanismos de acción de los antimicrobianos y vimos que algunos antimicrobianos son sideróforos o algunos se ven afectados al quelar algunos iones como las tetraciclinas. En cuanto al manejo de discos de antimicrobianos, los discos que se van a emplear deben cumplir preferentemente con las características mostradas en esta diapositiva. En primer ser de provenir de un proveedor confiable. Contar con un certificado de análisis que contenga el contenido del disco, es decir, qué carga de antimicrobiano tiene el disco, viene dada en microgramos, el número de lote, su fecha de caducidad, y aseguramiento de que han sido evaluados de acuerdo a las especificaciones de control de calidad por el productor. Para mantener las propiedades de los discos de antimicrobianos, los cartuchos se distribuyen en condiciones que puedan asegurar condiciones anhidras. Verán que frecuentemente el cartucho trae un desecador, en algunas marcas comerciales, en algunas otras no, pero el frasco viene con un sello hermético que impide la entrada de humedad. Conserve en estas condiciones los cartuchos, evite que tengan contacto con la humedad o con el agua. En refrigeración a una temperatura menor a los 8 grados centígrados o congele a una temperatura menor a los menos 14 grados centígrados y apartados de la luz hasta que sea necesario. No, no hay que conservar los discos en congelación con un refrigerador que tenga ciclos de autodescongelación. Estos son principios generales, recomendaciones generales, sin embargo, también cada casa productora de los discos antimicrobianos establecerán las condiciones a las que debemos mantener conservados los discos antimicrobianos. De hecho, hay algunas casas fabricantes que han logrado estabilizar los antimicrobianos de tal forma que podemos mantenerlos a temperatura ambiente. En este caso, de todos modos, el antimicrobiano no se ve afectado si lo refrigeramos. Siempre vamos a preferir refrigerarlos. Es necesario conservar los cartuchos sellados de discos con antimicrobianos, sobre todo aquellos que son beta-lactámicos, y estos de preferencia tenerlos congelados y apartados de la luz. Solamente una pequeña parte la vamos a tener para uso, la vamos a tener en refrigeración, igual, protegiéndolos de la luz, y generalmente se prefiere que estén en menos de una semana. Son altamente lábiles por la humedad y entonces para evitar la pérdida de potencia de los discos, la recomendación es que no se tengan más allá de una semana. Sin embargo, como les he mencionado, hay muchas casas productoras que han logrado estabilizar estos discos y ya pueden durar más tiempo sin problemas. Ahí tendremos que ver los insertos de los antimicrobianos que estamos ocupando en el laboratorio. Agentes más lábiles, por ejemplo el imipenem, el cefaclor y combinaciones con el ácido clavulánico, de preferencia se mantienen en congelación y apartados de la luz hasta el día de uso. De esa forma se puede mantener una mayor estabilidad durante mayor tiempo. 1 o 2 horas antes de su uso,
hay que sacar los paquetes sellados de los discos de antimicrobianos, los sacamos del refrigerador y sin abrir dejamos que se equilibren a la temperatura ambiente, de tal forma que se evite que el vapor que está en el medio ambiente se condense sobre los cartuchos y sobre los discos antimicrobianos y esto humedezca los discos y por lo tanto se hidrolicen los antimicrobianos, sobre todo aquellos que son más lábiles en cuestiones de humedad. Una vez que los cartuchos de discos hayan sido retirados de su empaque sellado, es recomendable introducir el cartucho en un contenedor con cierre hermético y que contenga material desecante para su almacenamiento y refrigeración protegidos de la luz. Cada que se requiere usar el cartucho hay que permitir que el contenedor hermético se atempere antes de abrir el contenedor. Hay algunos desecantes que tienen además un indicador colorido que nos indica cuando ya ha atrapado demasiada humedad y ya no tiene su efecto. Generalmente estas perlas de sílica gel que tienen el colorante suelen ser naranjas y conforme van atrapando humedad se tornan en color verde o azul. Entonces, si ocupan alguno de estos tipos de secantes, una vez que ya se vea este cambio, hay que hacer un cambio del desecante y recordemos que estos desecantes se pueden secar y volver a ocupar. Esto es, aquí estamos hablando de todos los insumos que requerimos, pero que hay que tener un control muy, muy crítico. Obviamente los discos antimicrobianos es de lo que más controlado tenemos que tener. Ya hablamos de los medios de cultivo. Ahora, otro de los insumos que tenemos que tener muy bien controlado es el estándar de turbidez de McFarland, específicamente para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana establecidas por CLSI. Siempre vamos a ocupar el estándar de McFarland al 0.5. Este estándar de McFarland, el 0.5, equivale a una concentración de 1 a 2 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro de Escherichia coli ATCC 25922 o a 1 a 4 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias por mililitro de Haemophilus. Para hacer el ajuste se puede ocupar un densitómetro, un aparato óptico que nos haga la comparación, o en su defecto podemos ocupar una tarjeta de Vickerham. Esta tarjeta de Vickerham la pueden encontrar en la guía para vigilancia por laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos. Solo es necesario imprimirla en un tamaño real, como viene en el documento, en un cartoncillo y con eso podemos trabajar también, aunque debemos dar siempre preferencia a poder ocupar un sistema óptico. En el caso de contar con un estándar comercial de partículas de látex del estándar de McFarland, la resuspensión de las partículas se realiza invirtiendo el tubo de forma gentil. Jamás debemos ocupar vortex porque esto daña el estándar de McFarland. Y solamente invertiremos 3 veces suavemente el estándar de McFarland justo antes de su uso en la metodología. Otros cuidados que tenemos que tener con los estándares de McFarland es mantenerlos a temperatura ambiente y protegidos de la luz. El estándar de McFarland al 0.5 también puede ser preparado por el laboratorio como se describe en la tabla que está del lado izquierdo que ven en este momento en pantalla. Para esto se prepara una solución stock en agua destilada de cloruro de bario a 0.048 mol por litro, equivalente a 1.175% peso volumen de cloruro de bario dihidratado. También vamos a preparar una solución stock en agua destilada de ácido sulfúrico al 0.18 molar o 0.36 normal, equivalente al 1% volumen. El número del tubo de McFarland nos indica cuál es la concentración o la proporción que hay de cloruro de bario en 10 mililitros de
estándar final. Por ejemplo, el estándar al 0.5 de McFarland significa que hay 0.5 mililitros de cloruro de bario de esta solución que preparamos en 9.95 mililitros de ácido sulfúrico al 1%, es decir, 0.5 mililitros en un volumen final de 10 mililitros. El tubo 1 de McFarland hace la referencia que hay 0.1 mililitros de la solución de cloruro de bario en 9.9 mililitros de ácido sulfúrico. Y así va marcando esta relación. A eso se refieren los números del estándar de McFarland. Entonces, el procedimiento es adicionar los 0.5 mililitros de la solución de stock de cloruro de bario a 99.5 mililitros de solución de stock de ácido sulfúrico y agitar constantemente para mantener la suspensión. Es necesario verificar la densidad del estándar de turbidez sea la correcta. Esto se puede lograr midiendo la absorbancia con un espectrofotómetro con una celda de 1 centímetro y la absorbancia a 625 nanómetros es de entre 0.08 a 0.13 para el estándar de turbidez de 0.5 de McFarland. Transferiremos la suspensión de sulfato de bario en tubos en alícuotas de 4 a 6 mililitros. De preferencia hay que usar tubos con tapón de la misma medida que los empleados para la estandarización del inóculo de bacterias y sellar estos tubos. Nuevamente les recuerdo, hay que conservarlo en un lugar oscuro y a temperatura ambiente. Antes de cada uso hay que mezclar vigorosamente con Vortex el estándar o turbidez de McFarland, solamente este que está preparado con cloruro de bario. Recordemos, si es de látex no ocupamos el Vortex. Y vamos a inspeccionar que existe una apariencia uniforme en la turbidez. Es necesario reemplazar el estándar si ven que se forman partículas grandes. La densidad del estándar se verifica mensualmente o en caso de no poderse verificar, se reemplaza de forma mensual. Una vez que ya tenemos todos estos requisitos que son primordiales para realizar la técnica, ahora sí, empezaremos con la metodología. Y lo primero que tenemos que hacer es preparar el inóculo estandarizado con el que haremos la prueba. Para esto, la suspensión de inóculo bacteriano se deberá estandarizar a una densidad de equivalente al tubo 0.5 de la escala de McFarland, ya sea empleando un dispositivo fotométrico o en forma visual con la tarjeta de Bickerham. Es importante que sea lo más cerca a 0.5 de McFarland si ocupan un equipo fotométrico. Siempre superemos el 0.5 y quedémonos por debajo del 0.55 para aquellos que su equipo mide hasta 2 cifras después del punto decimal. Esto porque un inóculo más denso dará lugar a halos de inhibición más pequeños. Tendremos falsos resistentes, mientras que un inóculo diluido dará lugar a halos de inhibición más grandes, es decir, falsos sensibles. E incluso a la falta de formación de una capa confluente de cultivo. Ahorita más adelante veremos a qué nos referimos con esta capa confluente. Existen dos métodos en que podemos preparar este inóculo estandarizado. El primero es el método directo de suspensión de colonia, es el que generalmente se ocupa para hacer esta metodología. Suele ser el más conveniente para la preparación del inóculo, ya que puede ser empleado con la mayoría de los microorganismos y se recomienda para la evaluación de organismos fastidiosos como Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenza, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis y Streptococcus, así como para la evaluación de estafilococos para detectar la resistencia a meticilina a través de la oxacilina. Entonces,
Para este método directo de suspensión en colonia, a partir de los cultivos que ya hemos obtenido, que recordemos son puros, previamente identificados en el medio de cultivo necesario para la propagación, durante el tiempo necesario para su propagación y tenerlas jóvenes a temperatura y condiciones ambientales o de aire, ya sea tensión de CO2 o en aerobiosis. Si tenemos el cultivo en estas condiciones, con ayuda de una asa bacteriológica o un hisopo, de preferencia el asa bacteriológica. No ocupemos la técnica del hisopo, pero si no es posible, pues sí, porque el hisopo por sí mismo puede dar turbidez y esto puede aumentar nuestra densidad óptica. Entonces, demos preferencia a hacer la toma de la colonia bacteriana con un asa bacteriológica. Vamos a seleccionar las colonias de la placa Petri, generalmente entre 3 y 5 colonias diferentes, o sea, misma morfología, pero tocar de 3 a 5 colonias diferentes para evitar seleccionar por una mala razón una cepa que haya sido la mutante sensible y la vamos a suspender es las colonias que seleccionamos en solución salina al 0.85% estéril. Vamos a comparar con ayuda de un equipo fotométrico de forma visual con la tarjeta de Bickerham y una buena iluminación el tubo estándar de turbidez 0.5 de McFarland con el tubo con el inóculo y vamos a igualar la turbidez adicionando mayor cantidad de biomasa bacteriana o en su caso adicionaremos solución salina según sea el caso. Una vez lograda la turbidez del inóculo equivalente al 0.5 del nefelómetro de McFarland, deberemos emplear esta suspensión en un tiempo menor a 15 minutos. Esto para evitar que aquellas bacterias con un tiempo de duplicación o de replicación corto aumenten la carga del microorganismo y con esto que tengamos falsos resistentes por una mayor biomasa al momento de ejecutar la metodología. Esta es la tarjeta de Bickerham. Su característica es que se van intercalando líneas blancas y negras a diferentes grosores y con esto nos ayuda a ajustar de forma visual ambos inóculos. Pero nuevamente le repetimos, es prioritario usar un método fotométrico para hacer de forma más estandarizada esta metodología. Existe otro método, que es el método de crecimiento en caldo. Es una forma alternativa que se puede emplear para generar esta suspensión estandarizada para las pruebas. Este es preferible cuando las colonias son difíciles de suspender directamente porque forman grumos que no es fácil deshacer ni siquiera dando mucho tiempo al vórtex y no se pueden obtener una suspensión fina u homogénea. También pueden ser usados para organismos no fastidiosos, excepto estafilococos, cuando no se tienen disponibles colonias frescas. Esto es de entre 18 y 24 horas, según la tabla que vimos anteriormente, para el método de suspensión en colonia. Nuevamente seleccionaremos entre 3 y 5 colonias bien aisladas del mismo tipo morfológico de una placa de cultivo, usando un asa estéril y transferiremos la biomasa bacteriana a un tubo que contenga entre 4 y 5 mililitros de caldo de cultivo nutritivo no selectivo, por ejemplo, caldo soya tripticaseína. Incubaremos el tubo a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados hasta que alcance o exceda la turbidez del estándar 0.5 de McFarland. Normalmente esto nos puede llevar entre 2 a 6 horas. En el caso de que la concentración exceda el estándar, ajustaremos adicionando caldo de cultivo a la solución salina a esta suspensión bacteriana que hemos hecho crecer. Compararemos con ayuda de un equipo fotométrico o de forma visual con una tarjeta de Bickerham y buena iluminación e igualaremos al tubo al estándar de McFarland con turbidez del 0.5 para que sea idéntico al tubo de la muestra problema. Una vez lograda la turbidez del inóculo equivalente al tubo 0.5 de McFarland,
Recordemos, hay que emplear esa suspensión en un tiempo menor a 15 minutos. Ya tenemos preparado nuestro inóculo. Recordemos al punto 5 de McFarland. Podemos ocupar solución salina al 0.85% si es suspensión directa de colonia, o si es el método de crecimiento ocuparemos un caldo nutritivo no selectivo. Ya que hemos ajustado nuestro inóculo al punto 5 de McFarland, dentro de los primeros 15 minutos deberemos proceder a la inoculación de las placas de prueba. Recordemos, estas placas de prueba se eligen con la tabla que hemos visto anteriormente, donde nos indica que para hemófilos tendremos que ocupar agar HTM. Para streptococos tendremos que ocupar agar Müller-Hinton con sangre de carnero del 5%. Para Neisseria gonorrea, agar gelosa chocolate con suplemento de nutritivo al 1%. O para el resto de bacterias, agar Müller-Hinton 2. Ahora, en el inóculo ya estandarizado, introduciremos un hisopo. Generalmente daremos preferencia a que sean hisopos de rayón, dacrón, viscosa. Trataremos de no ocupar el algodón porque muchas veces es tóxico para las bacterias, sobre todo para fastidiosas como Haemophilus, Neisserias en general y Neisseria gonorrea. Entonces ocupemos de preferencia hisopos que no sean de algodón. Para las enterobacterias que son menos fastidiosas sí podríamos ocupar algodón, pero es mejor estandarizar todo con el mismo tipo de hisopos. Mojaremos perfectamente la punta absorbente del hisopo en la suspensión bacteriana ajustada. Retiraremos el exceso de líquido. Esto lo haremos girando el hisopo sobre el tubo de ensayo donde se preparó la suspensión bacteriana para exprimir este exceso de líquido. Y bueno, iremos rotando el hisopo para poderlo escurrir perfectamente. Una vez que hemos exprimido, exprimido o eliminado el exceso de inóculo del hisopo, utilizaremos el medio de cultivo adecuado para hacer las pruebas antimicrobianas. Inocularemos la superficie de cada placa, que ya vimos que debe estar seca, frotando el hisopo sobre toda la superficie estéril del agar. Esta es una inoculación masiva la que tenemos que hacer. Vamos a repetir este proceso 3 veces, es decir, después de la primera 2 veces más, rotando la placa aproximadamente 60 grados cada vez para asegurar que se haya distribuido por toda la superficie el inóculo. Finalmente, inocularemos el contorno del agar con el mismo hisopo. Si el medio de cultivo queda demasiado húmedo, dejaremos la tapa entreabierta entre 3 y 5 minutos, no más de 15 minutos, antes de proseguir para poder permitir que el exceso de humedad de la superficie se absorba antes de aplicar los discos antimicrobianos. Ya que si hay demasiada humedad y colocamos el disco antimicrobiano, esa humedad que está sobre el medio hará que difunda de una forma irregular el antibiótico y nos dará un resultado erróneo. Este proceso lo vamos a repetir con cada una de las placas que necesitemos para probar la cantidad completa de antimicrobianos por microorganismo, de preferencia ocupando un hisopo estéril diferente cada vez. Esto evita que si hay alguna contaminación que no sea fácilmente visible en un medio de cultivo, lo arrastremos al resto de las placas. Por eso es ideal que para cada placa inoculada ocupemos un hisopo estéril diferente. Aquí vemos cuál sería el mecanismo de inoculación. Primero vemos en color azul que vamos a pasar el hisopo por toda la superficie, la estría lo más cerrada posible para que esté inoculada toda la superficie del medio de cultivo. Desde arriba hasta abajo, y una vez que hemos terminado, rotamos la placa 60 grados y volvemos a repetir ese proceso de arriba hasta abajo con la estría lo más cerrada posible
sin recargar el hisopo, es decir, solo se mojó la primera vez y todos estos pasos los vamos a hacer sin volver a mojar el hisopo. Una vez que terminamos esta segunda estría, rotamos de nuevo 60 grados la placa, volvemos a repetir esta estría cerrada de arriba hasta abajo y finalmente con el mismo hisopo marcaremos el contorno de la placa. De esta forma nos aseguramos que está bien inoculada la placa y no vamos a tener huecos vacíos donde no haya crecimiento microbiano. Posteriormente viene la aplicación de los discos de antimicrobianos sobre el agar. Para esto vamos a seleccionar los discos de antimicrobianos a probar según cada microorganismo, de acuerdo a las tablas del CLSI o a la guía de vigilancia. Sí, y los discos que elijamos, siempre que los hayamos mantenido y que cumplan con las indicaciones que hemos visto anteriormente para asegurar su calidad. En condiciones asépticas y empleando un aplicador mecánico comercial que ya existe para la aplicación de discos, o en su defecto pinzas sencillas sanitizadas con etanol y o fuego directo, vamos a colocar los discos en las posiciones indicadas, es decir, vamos a distribuir los discos eh, por la superficie del medio de cultivo, generalmente en la periferia del medio de cultivo. Si estamos hablando de una distribución estratégica, distribuiremos los discos de tal manera que no estén a una distancia menor a 24 milímetros del centro a centro, a excepción de que en los diagramas de colocación estratégica se indique algo diferente para la detección de mecanismos de resistencia específicos. Por lo anterior, no se pueden colocar más de 12 discos en una placa Petri de 150 milímetros de diámetro o no más de 6 discos en una placa de 100 milímetros o 90 milímetros. Cualquiera de estas dos, que son presentaciones comerciales que hay en México, no más de 6 discos, nuevamente a menos que la colocación estratégica nos indique algo diferente. Hay que poner atención en no colocar los discos muy cerca del borde de la placa, ya que esto impediría que se formen los halos de inhibición completamente redondos con algunos antimicrobianos y al momento de la medición puede ser bastante difícil determinar el halo real. Si el proceso se realiza con pinzas, hay que presionar con la misma sobre la superficie del agar de cada disco para asegurar el contacto completo con el medio de cultivo. De esta forma, como siempre se hace en bacteriología, los medios de cultivo se incuban boca abajo. Al presionar los discos de antibióticos, evitamos que se lleguen a despegar al momento de la incubación. Ya que algunos antimicrobianos difunden casi instantáneamente, no hay que recolocar un disco una vez que ha hecho contacto con la superficie del agar. De ser necesario, se coloca un disco nuevo en otro lugar si es que queda muy cerca de la orilla y se sospecha que no se va a poder medir de forma adecuada. En cuanto a cantidades, porque hemos mencionado que pueden ir desde un disco hasta 12 discos, pero siendo más específicos, en una placa de 100 milímetros o 90 milímetros, para Neisseria meningitis y Neisseria gonorrea, solo es posible colocar 2 discos de antimicrobiano por placa porque dan halos de inhibición bastante grandes. Mientras que para hemófilos influenza, Streptococcus pneumoniae, solo se podrán colocar 4 discos por placa, también por el tamaño de los halos de inhibición. En cuanto a los esquemas de colocación de los discos antimicrobianos, como lo que vemos en pantalla del lado derecho, aquí vemos que tenemos 8 discos antimicrobianos. Es decir, sobrepasamos estos 6 que nos habían establecido las medidas anteriores. Sin embargo, esto se da porque esta placa que están viendo en pantalla se ocupa para inferir la presencia de mecanismos de resistencia. En este caso, se trata de una metalocarbapenemasa. Esto lo veremos en las sesiones de epidemiología de los microorganismos para que empiecen a reconocer estos mecanismos de resistencia. Esa es la razón por la cual en esta fotografía hay más de los discos recomendados.
Relabra, junto con el INDRE, ha establecido la colocación estratégica para inferir mecanismos de resistencia y la recomendación es que se impriman los diagramas que vienen en la guía para vigilancia de la resistencia a tamaño real. La guía ha sido diseñada para que se imprima a tamaño real y coincida con placas de 100 milímetros para un mejor uso como plantillas de trabajo. Es decir, lo que se busca es que esta impresión la pongamos debajo de la placa Petri y sobre eso podamos ir colocando los discos con ayuda de una pinza sencilla. Pero para facilitar el trabajo, recomendamos que enmiquen estos diagramas, ya sea con mica autoadherible o con mica térmica, de tal forma que al terminar el trabajo se puedan sanitizar con hipoclorito o con etanol para evitar la contaminación. En estos diagramas que veremos a continuación, se marcan números que corresponden a antimicrobianos específicos que deberemos colocar a distancias específicas. Para diferentes microorganismos tenemos diferentes colocaciones. Por ejemplo, del lado izquierdo vemos la colocación estratégica para Enterobacteriaceae. Ahí vemos cómo los discos deben de estar separados a distancias específicas. Vemos 2 centímetros, 2.7 centímetros y vemos una serie de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7 en la primera placa. En la segunda placa nuevamente vemos separaciones de 2 centímetros entre los discos y ahí vemos los discos 4, 7, 9 y 2. Para Cinetobacter baumannii, Cinetobacter en general y Pseudomonas aeruginosa vemos una colocación ligeramente diferente. Ahora vemos menos discos, pero también vemos que hay que respetar ciertas distancias, 1.5 centímetros, 2 centímetros, 2.7 centímetros y en la segunda placa 1.5 centímetros. Y para cocos gram positivos, sobre todo para la prueba de inducción de resistencia a clindamicina, vemos que los discos pueden estar separados entre 1.5 centímetros y 2.6 centímetros. Ese es un rango en el que se puede colocar. Por eso verán que los dos discos que están a la derecha es 14 porque eso representa que ese disco puede ser colocado dentro del rango de los 1.5 centímetros hasta los 2.6 centímetros. Eso es lo que representa. Ahora, cada uno de estos números, igual en la guía lo encontrarán, está asociado a un antimicrobiano específico. Es importante que sean estos los antimicrobianos que colocamos porque de esta forma nos darán sinergias o antagonismos específicos con los cuales podremos inferir la presencia de mecanismos de resistencia. Una vez que hemos colocado los discos de antimicrobianos, ahora será momento de llevar las placas a incubación. Las placas deberán ser introducidas invertidas en las condiciones establecidas para el crecimiento del microorganismo dentro de los primeros 15 minutos después de la colocación de los discos de antimicrobianos. Aquí vemos las condiciones en las cuales tendremos que llevar los antibiogramas antes de su lectura. Para Haemophilus es de 16 a 18 horas en atmósfera de dióxido de carbono al 5% a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. Para Neisseria en general, Neisseria gonorrea y Streptococcus, vemos que es sobre todo Neisseria general y Neisseria gonorrea de 20 a 24 horas en CO2 al 5% a 36 grados centígrados más menos 1 grado centígrado. Las condiciones para Streptococcus son igual, solo que nos permite que sea 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. Para enterobacterales, pseudomonas y enterococcus, la incubación debe ser entre 16 y 18 horas en atmósfera aeróbica a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. Para Cinetobacter y Stenotrophonas maltófila, en esta tabla todavía aparece el complejo Bucordelia cepacia, pero recordemos que ha sido eliminado de los microorganismos que pueden ser evaluados por de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Entonces, esto ahora solo aplica para Cinetobacter y Stenotrophonas maltophilia.
de 20 a 24 horas en atmósfera aeróbica a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. Para pseudomonas diferentes a pseudomonas aeruginosa y otras bacterias que sean bacilos gram negativos no fermentadores, no fastidiosos, de 16 a 20 horas en atmósfera aeróbica a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. Para el estafilococo va a ser de 16 a 18 horas en atmósfera aeróbica a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. Va a ser durante 24 horas para probar cefoxitina, excepto en Staphylococcus aureus, lugdunensis, pseudointermedios y schleicheri, en atmósfera aeróbica a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. Una vez que ha pasado el tiempo de incubación específico para cada bacteria, finalmente llegará el momento de la lectura de las placas. Deberemos examinar las placas una vez transcurrido el tiempo de incubación. Si la placa fue inoculada de forma satisfactoria, la concentración del inóculo fue correcto, las zonas de inhibición resultantes serán uniformemente circulares y habrá una capa confluente de crecimiento. Esto de uniformemente circulares será para aquellas placas donde no busquemos mecanismos de resistencia. Si observamos colonias individuales de forma aparente en vez del crecimiento confluente, o vemos que la placa no está correctamente inoculada, nos puede hablar de varios problemas en la inoculación, problemas en la concentración del inóculo, generalmente que es demasiado baja, y en esos casos será necesario repetir la prueba. Un ejemplo de una mala inoculación la vemos ahorita en pantalla, donde se ve que no se inoculó la placa completa. El diámetro de las zonas de inhibición debe de ser determinado a simple vista, sin ningún equipo de ayuda, incluyendo el diámetro de los discos. Será medido al milímetro completo más cercano usando un lector electrónico, un calibrador de Vernier o una regla. Esto, si el medio es transparente, lo haremos al reverso de la placa sostenida a unos centímetros por encima de un fondo negro no reflejante o iluminando con luz reflejada. Esto excepto si se añadió sangre al agar, porque se hace opaco, no es posible que pase la luz a través, entonces no podemos ocupar luz transmitida, tendremos que ocupar luz reflejada. Las zonas se medirán desde la superficie del agar, en estos casos que el medio tiene sangre, iluminado con una luz reflejada y sin la tapa de la placa. Para los medios que son transparentes podemos hacer la medición por la parte de atrás de la placa, no es necesario retirar la tapa, pero para aquellos medios opacos, en este caso el agar sangre o el agar chocolate, sí es necesario hacerlo por enfrente de la placa, quitando la tapa y usando una luz reflejada. También esto para pruebas de cefoxitina en estafilococo, el aldo se mide nuevamente con luz reflejada, sosteniendo la placa hacia el haz de luz, generalmente a una inclinación de 45 grados centígrados para estos medios opacos. Para la prueba de vancomicina en enterococo y linesolida en estafilococo, el aldo se mide con luz transmitida, es decir, como un medio transparente. El margen del lado de inhibición debe de ser considerado como el área sin crecimiento no obvio a simple vista. Aquí vemos dos imágenes. En la primera es un medio transparente cuyo fondo es negro. Podemos medir por el reverso perfectamente los halos de inhibición. Y del lado derecho vemos que es un medio opaco. Aquí tendremos que ocupar luz reflejada y medir en una inclinación a 45 grados. Cuando hagamos la parte metodológica en el laboratorio, veremos algunos retos que nos ofrecen algunos microorganismos al momento de la lectura, especialmente Neisseria gonorrea, que es uno de los microorganismos con los halos de inhibición más complejos de medir.
Entonces retomamos, el margen del halo de inhibición debe de ser considerado como el área sin crecimiento no obvio a simple vista. Hay que ignorar crecimientos débiles de pequeñas colonias que solo pueden ser detectadas con lentes de aumento en el borde de la zona de inhibición. Deberemos considerar los siguientes casos. Cuando algunas colonias crezcan dentro del halo de inhibición, se debe de repetir la prueba con un cultivo puro o subcultivo de una sola colonia de la placa con el cultivo primario. Si siguen creciendo algunas colonias dentro del halo de inhibición, se medirá la zona interna libre de colonias. Para algunas pruebas de tamizaje que veremos más adelante, es un poco diferente de interpretación, pero de forma general seguiremos esta regla que acabamos de dar. Para cepas de Proteus, estas pueden tener un crecimiento neblinoso dentro de las áreas de inhibición, con algunos antimicrobianos específicamente. Si el halo de inhibición es obvio, el crecimiento neblinoso puede ser ignorado. Cuando se emplean medios suplementados con sangre para las pruebas de Streptococcus, se medirá la zona de inhibición del crecimiento. Nunca deberemos tomar en cuenta la zona de hemólisis. En el caso de trimetroprima y sulfonamidas, algunos antagonistas en el medio pueden ocasionar un ligero crecimiento. Por lo tanto, si el crecimiento es del 20% o menor a comparación del crecimiento confluente, se ignorará y se medirá el halo de inhibición obvio. En el caso de Staphylococcus aureus con halos de inhibición para penicilina mayores o iguales a 29 milímetros, también es una excepción. El tamaño de las zonas de inhibición deberá ser interpretado o referido a las tablas vigentes del CLSI, ya sea el M100 o el M45, dependiendo el microorganismo del que se trate. Algo que es de vital importancia por todos los factores que influyen en la calidad de este resultado y todos aquellos que nos pueden afectar la información, el control de calidad. Es necesario realizar control de calidad y el método de difusión en disco es, creo, de los métodos que más controles de calidad puede llegar a tener. El control de calidad se realiza cada que se cambia de lote de algún reactivo o cada que se realiza la prueba con la cepa control indicada en las tablas del CLSI o de la guía. Y este resultado se debe mantener un registro para evidenciar el control de calidad. Cada una de las cepas, aquí vemos el listado bastante grande que se ven las letras tan pequeñas que quizá no lo distingan, pero cada cepa tiene un uso particular. Por ejemplo, Acinetobacter baumannii NCTC 13304 se ocupa para la evaluación de agentes beta-lactámicos combinados en difusión en disco y también esto se debe porque tiene una carbapenemasa tipo OXA 27. Enterococcus fecalis ATCC 29212 es una cepa caracterizada por alta resistencia a mupirocina y esta asegura el desempeño del medio de prueba para difusión en disco para trimetoprim y sulfonamidas. Asegura el desempeño del caldo Müller-Hinton por su contenido de cationes para daptomicina, prueba de resistencia de vancomicina para Staphylococcus aureus y Enterococcus, prueba de resistencia de alto nivel a aminoglucósidos, conocida como HLAR, por difusión de disco. Prueba de resistencia de alto nivel a mupirocina, también por concentración mínima inhibitoria para Staphylococcus aureus, y evaluación de agentes betalactámicos combinados por concentración mínima inhibitoria. Enterococcus fecalis ATCC 51299 es una cepa vancomicino resistente por el gen BAM-B. Se utiliza para la prueba de resistencia de alto nivel a aminoglucósidos HLAR por concentración mínima inhibitoria para Enterococcus o prueba de resistencia a vancomicina para Staphylococcus aureus y Enterococcus. Después, el Enterococcus fecalis ATCC 33186 asegura el desempeño del medio para la prueba de difusión del disco para trimetoprim y sulfonamidas.
Escherichia coli 25922. Su característica es de que es sensible, tiene beta-lactamasa negativo. Se ocupa para la evaluación en el caso de prueba de enterobacteriase y acinetobacter, evaluación de tetraciclinas y trimethoprim sulfametoxazol. Para Neisseria meningitidis, evalúa ciprofloxacino, ácido nalidíxico, minociclina y sulfametoxazol. Para prueba de BLE en Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Proteus mirabilis. Tiene un uso para la prueba ESIM y MSIM, de la cual hablaremos más adelante, en enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa. Y evaluación de agentes betalactámicos combinados para difusión en disco y concentración mínima inhibitoria. Escherichia coli ATCC 35218 se caracteriza por tener una betalactamasa tipo TEM1 y esta se emplea para evaluación de agentes betalactámicos combinados en difusión en disco. Hemophilus influenza para amoxicilina clavulanato, Hemophilus para influenza para amoxicilina clavulanato. Escherichia coli NCTC 13353, característica tiene una BLE tipo CTX-M15, se emplea para la evaluación de agentes beta-lactámicos combinados en la prueba de difusión en disco y concentración mínima inhibitoria. Hemophilus influenza ATCC 49247 es una cepa resistente a ampicilina beta-lactamasa negativo, BL-NAR, para Hemophilus influenza, Hemophilus para influenza o para las pruebas de difusión en disco y concentración mínima inhibitoria. Hemophilus influenza 49766 es una cepa susceptible a ampicilina que se ocupa como cepa control para cuando se evalúa Hemophilus influenza y Hemophilus para influenza. El Hemophilus influenza 10211 asegura la capacidad del medio para el crecimiento de la bacteria en el medio HTM. Klebsiella pneumoniae 700-603 se caracteriza por tener una BLE SHV18, una OXA2, una mutación en las porinas OMPK35 y OMPK37 y se emplea para evaluar agentes betalactámicos combinados en la metodología de difusión en disco y también para la prueba de betalactamasa de espectro extendido en Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli y Proteus mirabilis. Klebsiella pneumoniae ATCC BAA 1705 contiene una carbapenemasa tipo KPC2, una betalactamasa TEM y SHV. Se emplea para la evaluación de agentes betalactámicos combinados en difusión en disco y para prueba de carbapenemasas en enterobacteriase y Pseudomonas aeruginosa. Además, es control para la prueba de ESIM-MSIM en enterobacteriase y Pseudomonas aeruginosa. Klebsiella pneumoniae ATCC BAA 1706 es una cepa resistente a carbapenémicos por mecanismo diferente a una carbapenemasa. Se emplea como para la prueba de carbapenemasas en enterobacteriase y Pseudomonas aeruginosa y también para control de las pruebas de ESIM y MSIM en enterobacteriase y Pseudomonas aeruginosa. Klebsiella pneumoniae BAA 2146 tiene una carbapenemasa tipo NDM, se emplea como control en la prueba de ESIM-MSIM para enterobacteriase y Pseudomonas aeruginosa. Klebsiella pneumoniae BAA 2814 tiene una carbapenemasa tipo KPC3 más BLE SHV11 y TEM1. Se emplea para la evaluación de agentes betalactámicos combinados en la prueba de difusión en disco y concentración mínima inhibitoria. Neisseria gonorrea TCC 19424 asegura la capacidad del medio para el crecimiento de la bacteria en agar chocolate con polienriquecimiento, sobre todo para las pruebas de Neisseria gonorrea. Neisseria gonorrea 49226 es una cepa de referencia para los métodos de Neisseria gonorrea, el antibiograma. Neisseria meningitidis 35561 asegura la capacidad del medio para el crecimiento de la bacteria, para Neisseria meningitidis. Pseudomonas aeruginosa 27853 tiene una betalactamasa inducible tipo AMPC, que es natural en todas las Pseudomonas aeruginosa, y asegura la cantidad adecuada de cationes en el caldo Müller-Hinton ajustado de cationes. Se ocupa como control para enterobacteriase, para la búsqueda de para la evaluación de carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa y también para la evaluación de agentes betalactámicos combinados en la metodología de difusión en disco y concentración mínima inhibitoria. Staphylococcus aureus 25923
Su característica es que es beta-lactamasa negativa, MEC-A positiva, MUP-A positiva. Se emplea para la prueba de resistencia de alto nivel a mupirocina por difusión de discos para Staphylococcus aureus, prueba de resistencia inducible a clindamicina por difusión de disco, el D-test, que lo veremos más adelante, para Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis y Staphylococcus coagulasa negativa. Bajos valores de concentración mínima inhibitoria por susceptibilidad extrema a la mayoría de los antimicrobianos. Se emplea para las metodologías de Staphylococcus, Enterococcus y Streptococcus pneumoniae para la evaluación de oxacilina. También para la prueba de beta-lactamasa en Staphylococcus por prueba de zona límite de penicilina y por disco de nitrocefina. También se emplea para la evaluación de agentes beta-lactámicos combinados en difusión en disco. Staphylococcus aureus 29213 es una productora débil de beta-lactamasa, MEC-A negativa, MUP-A negativa, y se emplea para la prueba de oxacilina en agar con sal o cefoxitina para Staphylococcus, prueba de resistencia de alto nivel a mupirocina por concentración mínima inhibitoria para Staphylococcus aureus, prueba de resistencia inducible a clindamicina por concentración mínima inhibitoria para Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis y Staphylococcus coagulasa negativo. Prueba de beta-lactamasas en Staphylococcus por prueba de zona límite de penicilina y nitrocefina. Además, asegura el contenido de cationes en el caldo Müller-Hinton para la prueba de daptomicina por concentración mínima inhibitoria. Se emplea como control cuando se evalúa Staphylococcus en general y para la evaluación de agentes beta-lactámicos combinados en la prueba de concentración mínima inhibitoria. Staphylococcus aureus 43300 es una cepa MEC-A positiva, es decir, resistente a meticilina. Se ocupa como control para prueba de oxacilina en agar con sal o cefoxitina por difusión en disco y concentración mínima inhibitoria para Staphylococcus. Staphylococcus aureus BAA 976, su característica es que es resistente a macrólidos mediada por el gen MSRA y se ocupa como control para la prueba de resistencia inducible a clindamicina por difusión en disco, la prueba de test, y concentración mínima inhibitoria para Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolíticos. Staphylococcus aureus BAA 977 es una cepa resistente a macrólidos inducible mediada por el gen ERMA y se emplea como control para la prueba de resistencia inducible a clindamicina por difusión en disco, la prueba D, y concentración mínima inhibitoria para Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus beta hemolíticos. Staphylococcus aureus BAA 1708 es una cepa resistente de alto nivel a mupirocina mediada por el gen MUP-A. Se emplea como control para la prueba de resistencia a alto nivel a mupirocina por difusión en disco y concentración mínima inhibitoria para Staphylococcus aureus. Streptococcus pneumoniae 49619, su característica es que es resistente intermedio a penicilina por proteínas de unión a la penicilina alteradas. Se emplea como control para cuando se evalúa Streptococcus pneumoniae, otros estreptococos, Neisseria meningitidis y para prueba de resistencia inducible a clindamicina por difusión en disco, la prueba D, y concentración mínima inhibitoria para Streptococcus pneumoniae y Streptococcus beta hemolíticos. Como verán, el número de cepas control que debemos conservar para garantizar la calidad del dato es bastante grande. Eso también puede ser una de las principales complicaciones de este método. Si bien es muy amigable, es muy sencillo y no se requiere tanta tecnología, sí se requiere una cantidad enorme de controles. Habrá que comparar los halos de inhibición obtenidos con estas cepas control que hemos mencionado anteriormente con los rangos especificados en las tablas 4A1, 4A2 y 4B de las guías LCI M100 vigentes o las tablas correspondientes del M45. Si los halos obtenidos no caen dentro de los parámetros especificados, se deberán realizar las acciones correctivas pertinentes para solucionar este problema. Los rangos de control de calidad establecidos por CLCI incluyen más del 95% de los resultados obtenidos de rutina de las pruebas de cepas control de calidad. Un pequeño número de cepas control aleatorias sí puede quedar fuera del rango de inclusión, aunque el método se haya realizado correctamente y los materiales hayan sido mantenidos
de acuerdo a los protocolos. Estos casos son fortuitos y este problema se puede solucionar generalmente repitiendo la prueba de control de calidad. Si al repetir el control de calidad el problema no se resuelve, puede indicar un problema serio que puede afectar el resultado de los pacientes. Algunos problemas frecuentes identificables son, en el campo de cepas de control de calidad, cambios en el microorganismo, por ejemplo, mutaciones, pérdidas de plásmidos, etc., contaminación de la cepa control, almacenamiento inapropiado, mantenimiento inadecuado de la cepa viable, una falta de viabilidad o un uso de la cepa control incorrecta. En el campo de los insumos de prueba puede deberse a una contaminación, volumen inadecuado de los reactivos de prueba, condiciones de almacenamiento o de transporte inadecuados, uso de paneles, placas, tarjetas o tubos dañados, rotos, goteantes, entre otros, o el uso de reactivos caducos. En el caso del proceso de la prueba, los errores frecuentes suelen ser suspensión de inóculo preparadas o ajustadas de forma inadecuada, un inóculo preparado de placas incubadas en un lapso de tiempo incorrecto, un inóculo preparado a partir de medios diferenciales o selectivos que contienen antimicrobianos y otros compuestos inhibidores del crecimiento, temperaturas o condiciones incorrectas de incubación, uso de reactivos o auxiliares incorrectos, lectura o interpretación de resultados incorrecta o error en la transcripción de los resultados. Y en el caso de errores que se presentan en el equipo, un funcionamiento incorrecto o fuera de calibración, ya sea de pipetas, equipos fotométricos, entre otros. Es necesario, aparte, hacer el control de calidad de los medios de cultivo que se emplean en los procesos. Habrá que probar la capacidad de crecimiento de los microorganismos en los medios de cultivo cada que reciban un lote nuevo. Para ello, se inoculan los medios de cultivo con las cepas control y se incuban en las condiciones indicadas en las tablas. Se verifica que se dé el desarrollo de los microorganismos. Esta prueba puede ser desarrollada antes de trabajar con las muestras problemas o en paralelo. Sin embargo, cuando se trabajan en paralelo, se corre el riesgo de que si se rechaza el medio, pues también perdemos ese tiempo, hombre, y ese recurso que se utilizó al trabajar al mismo tiempo las cepas problema. Verán que tenemos cepas control para los medios de cultivo. Por ejemplo, para Hemophilus, el medio de cultivo en el que se puede propagar es el agar chocolate, o para las pruebas de susceptibilidad, agar Hemophilus test medium, el HTM, o el caldo HTM. Estas tablas nos incluyen las condiciones a las que deberemos incubar y el tiempo al que debemos incubar. Y por último, la cepa control que se utiliza para garantizar el buen funcionamiento. Por ejemplo, para el Hemophilus, cuando se quiere hacer crecer en agar chocolate, para comprobar que el agar chocolate funciona correctamente para propagar la cepa, deberemos utilizar la cepa de Hemophilus influenza ATCC 10211. Lo, lo mismo para evaluar el HTM agar y el HTM caldo. Para evaluar base de agar chocolate con suplemento de crecimiento definido al 1%, ya sea para propagación o antibiograma de Neisseria gonorrea, nuestra cepa control será Neisseria gonorrea ATCC 19424. Para otras Neisserias, para evaluar agar chocolate o agar Müller-Hinton con sangre de carnero al 5%, o caldo Müller-Hinton con sangre lisada de caballo del 2 al 5%, emplearemos la cepa de Neisseria meningitidis ATCC 35561. Para el streptococo, para evaluar el agar sangre de carnero, el agar Müller-Hinton con sangre de carnero al 5% o el caldo Müller-Hinton con sangre lisada de caballo del 2 al 5%, emplearemos Streptococcus pneumoniae 49619. Para enterobacterias, pseudomonas aeruginosa y enterococos, para evaluar el medio selectivo, el medio de cultivo no selectivo, el agar Müller-Hinton y el caldo Müller-Hinton, ocuparemos Enterococcus fecalis 29212.
Para Acinetobacter y Stenotrophomonas, para evaluar el medio no selectivo, agar Müller-Hinton y caldo Müller-Hinton, emplearemos el Acinetobacter baumannii NCTC 300-304. Para pseudomonas, que no sean pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram negativos no fermentadores no fastidiosos, para evaluar el medio de cultivo de propagación, que es no selectivo, el agar Müller-Hinton y el caldo Müller-Hinton, emplearemos pseudomona aeruginosa 27853. Para estafilococo, para evaluar medio de cultivo no selectivo, así como agar Müller-Hinton y caldo Müller-Hinton, emplearemos Staphylococcus aureus ATCC 25923. Para el caso de igual estafilococos, pero el caldo Müller-Hinton con cloruro de sodio al 2% para evaluar oxacilina, tendremos que ocupar Staphylococcus aureus ATCC 25923 más Staphylococcus aureus 43300 más Staphylococcus aureus 29213. Para otros microorganismos no fastidiosos, el medio de cultivo no selectivo, agar Müller-Hinton y caldo Müller-Hinton se evalúan con Escherichia coli 25922. En el caso de las placas que serán empleadas para la metodología de difusión en disco o e-test, se debe de comprobar usando un calibrador de Vernier y midiendo en el centro y 4 cuadrantes en la placa el grosor de la placa que sea uniforme a 4 milímetros más o menos 0.5 milímetros. Esta metodología tenemos implementada en el INDRE, una metodología para hacer esta medición, y la enseñaremos durante las capacitaciones in situ. Para probar la concentración adecuada de timidina y timina en el agar Müller-Hinton, la cual puede revertir el efecto inhibitorio de las sulfonamidas o el trimetoprim, se deberá retar el medio con Enterococcus fecalis 29212 o Enterococcus fecalis 33186 con un disco de trimetoprim sulfamethoxazol en el medio a probar. Un medio satisfactorio genera zonas de inhibición claras y distintivas de más de 20 milímetros. Un medio inadecuado no genera zona de inhibición o presenta crecimiento de la zona de inhibición o de la zona de inhibición es menor a 20 milímetros. Según el microorganismo problema a evaluar, deberemos realizar el control de calidad de los medios de cultivo a emplear y los antimicrobianos, ya sea discos o polvos, según las metodologías respectivas y empleando como muestras problema las cepas control que hemos indicado en las tablas anteriores. Estas pruebas se realizan cada que se cambie de lote de antimicrobianos o cada que se trabaje con una muestra problema. Se deberá dictaminar la funcionalidad de los medios de cultivo y los antimicrobianos de acuerdo a los valores de referencia para aceptación de las pruebas según la guía CLSI, M100 vigentes y las tablas específicamente la 4A1, 4A2, 4B para las pruebas de difusión en disco, y aunque en este momento no lo estamos hablando, pero también la 5A1, 5A2, 5B y 5C para las pruebas de concentración mínima inhibitoria. Para eso nos indican cuáles son las cepas que debemos de probar. Por ejemplo, para Enterobacteriaceae, cepa control para difusión en disco, tenemos Escherichia coli 25922 y Pseudomonas aeruginosa TCC 27853. Quiere decir que cada que ejecutemos la prueba para evaluar Enterobacteriaceae, deberemos meter como control de proceso estas dos cepas. Para Pseudomonas aeruginosa solo ocuparemos la Pseudomonas 27853. Para Cinetobacter nuevamente es Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa ya mencionadas. Para Staphylococcus probaremos como control Staphylococcus aureus 25923. Para Enterococcus nuevamente Staphylococcus aureus 25923. Para hemófilos influenza y para influenza ocuparemos hemófilos influenza 49247 y 49766, además de Escherichia coli 35218. Para Neisseria gonorrea nuestro control será Neisseria gonorrea 49226. Para Streptococcus pneumoniae será Streptococcus pneumoniae 49619 y Staphylococcus aureus 25923.
Para Streptococcus de beta hemolíticos o grupo viridans, nuestro control será Staphylococcus pneumoniae 49619. Y para Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae 49619 y Escherichia coli 25922. Cuando el microorganismo problema requiere ser evaluado con una mezcla de antimicrobianos o antimicrobianos especiales, hay que realizar el control de calidad con los medios de cultivo a emplear y los antimicrobianos, ya sea en disco o en polvo, desarrollando las metodologías respectivas y empleando como muestra las cepas problema indicadas en la siguiente tabla que les voy a mostrar. Esta evaluación se realiza cada que se cambia el lote de antimicrobiano o cada día que se trabaje con una muestra problema. Se deberá dictaminar el medio o la funcionalidad de antimicrobianos y medios de cultivo de acuerdo a los valores de referencia para la aceptación de las pruebas según las guías LCI M100 vigentes en la tabla 4A2 para la prueba de difusión en disco o 5A2 para las pruebas de concentración mínima inhibitoria. Esta tabla es un poco más compleja, pero nos indica en color verde aquellas que son cepas control para esta mezcla de antimicrobianos para difusión en disco y concentración mínima inhibitoria. Aquellas que solo son control para difusión en disco están en amarillo y aquellas que solo están como control para concentración mínima inhibitoria están en azul. Entonces, según la metodología que probemos, en este caso si estamos hablando de difusión en disco, veremos que amoxicilina clavulanato deberá ser evaluada con Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Escherichia coli 35218, porque son aquellas que están indicadas con DD de difusión en disco. De esta forma ocuparemos el resto de la tabla para elegir con qué cepas control evaluaremos la funcionalidad de estos antimicrobianos en el medio de cultivo específico que es en el que vayamos a realizar la muestra, el análisis de las muestras. Cuando los microorganismos requieren ser evaluados por una prueba especial, que las veremos más adelante, se realizará el control de calidad de los medios de cultivo a emplear y los antimicrobianos, ya sea discos o polvos, desarrollando la metodología respectiva y empleando como muestras problema las cepas control indicadas en las tablas. Esta evaluación se realiza nuevamente cada que se cambia de lote de antimicrobiano o cada día que se trabaje con una cepa problema. La funcionalidad se dictaminará de acuerdo a las tablas LCI del M100, específicamente 3A, B, C, D, E, F, G, H, E, I. Aquí vemos específicamente, por ejemplo, para la prueba de betalactamasas de espectro extendido en Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoque, Escherichia coli, Proteus mirabilis. Para difusión en disco, nuestras cepas control será Escherichia coli 25922 y Klebsiella pneumoniae 700-603. Para producción de betalactamasa por estafilococo, nuestros controles serán Staphylococcus aureus 25923 y 29213. Para detección de resistencia a meticilina en estafilococo, ocuparemos 25923 y 43300, ambos Staphylococcus aureus. Para detección de resistencia inducible a clindamicina en Streptococcus pneumoniae y Streptococcus beta hemolíticos, emplearemos como cepas control el Staphylococcus aureus 25923, BAA 976, BAA 977 y Streptococcus pneumoniae 49619. Para detección de resistencia de alto nivel a mupirocina en Staphylococcus aureus, nuestra cepa control será Staphylococcus aureus 25923 y BAA 1708. Y para detección de resistencia de alto nivel a aminoglucósidos, nuestro control será Enterococcus fecalis ATCC 29212. En cuanto a consideraciones de bioseguridad,
Para el trabajo de los microorganismos en general se puede trabajar en áreas comunes de laboratorio con precauciones estándar como cualquier otro microorganismo. Aquí sí, mucha atención. Neisseria meningitidis sí tiene requisitos especiales. Esta debe de ser trabajada en una área cerrada, en un gabinete de bioseguridad tipo 2 y con uso de respirador N95. Solamente Neisseria meningitidis tiene estas medidas especiales. Existen algunas fuentes de variabilidad. Entre esas, tiempo de crecimiento, las cepas sin el tiempo mínimo de crecimiento causan errores en los resultados. Las condiciones de conservación de discos, el manejo inadecuado de los discos causa una degradación e impide su desempeño óptimo. La temperatura en los medios. Un medio no atemperado hace que haya una difusión lenta del antimicrobiano dando falsos resistentes o una muerte del microorganismo, sobre todo cuando son delicados, serían falsos sensibles. Esto es muy común en Neisseria gonorrea. El grosor de la placa, si es menor a 4 milímetros, ya vimos que podemos interpretarlo como un falso sensible. Si es mayor a 4 milímetros, puede ser un falso resistente. Si el medio no es uniforme su grosor, se pueden deformar los halos dando lecturas erróneas. En cuanto a cationes metálicos, un contenido inadecuado inhibe o potencia el efecto de ciertos antibióticos, así como de ciertos mecanismos de resistencia, lo cual también nos puede llegar a dar interpretaciones erróneas sobre resistentes, falsos resistentes o falsos sensibles. Naturaleza de crecimiento, Neisseria gonorrea, Pseudomonas aeruginosa, y Escherichia coli en algunos casos pueden generar halos un poco complicados de leer, sobre todo en Neisseria gonorrea. Atmósfera de incubación nos puede afectar es una variabilidad. Si debe de ser una incubación en aerobiosis, en dióxido de carbono, el porcentaje de humedad que debe de estar presente y el tiempo, si no se controlan todos estos efectos, nos puede afectar de forma significativa el crecimiento. Demorar en la inoculación. Si hemos preparado el inóculo estandarizado y tardamos demasiado en inocular las placas, puede aumentar la carga bacteriana, generando una falsa resistencia y una mala conservación de las cepas problema o las cepas control, así como un excesivo número de pases, puede generar que se pierdan plásmidos que dan la resistencia y ver un resultado inadecuado, ya sea como una cepa control o como una cepa problema.